Tengan muy buenos días. Estamos iniciando nuestras relaciones virtuales por medio de las plataformas de la universidad. Estamos usando Claroline para la relación con los alumnos de filosofía del derecho. Algunos yo he oído y he visto que tienen sus objeciones para Claroline, pero esa es la plataforma que vamos a usar. Por supuesto, ustedes saben, hemos tenido unas clases muy atípicas. Los desarrollos de nuestros cursos no han sido los tradicionales y espero que en las relaciones virtuales sigamos en la misma tonalidad, pero con las limitaciones que, que esta nueva comunicación conlleva. En primer lugar, como con ustedes no hicimos parcial, de ninguna manera, ni hay indicaciones, entonces si la universidad no dice otra cosa, antes de pasar a algo concreto, les voy a decir que le pediría a cada uno de ustedes que se prepare mentalmente, porque lo que tendrán que mandar será un pequeño ensayo de una página y media, sobre un tema que yo les voy a señalar, y entonces lo mandarán a la plataforma y ahí será recibido. O sea, será como texto, lo más 2 páginas, pero no creo que llegue hasta eso. El tema lo estoy decidiendo, aparte de lo que hemos estado viendo, pero podría ser variado, podría ser que escogieran ustedes entre varios temas, porque les decía que la prueba posiblemente sea la recepción de un ensayo sobre un tema o varios que les mande. Ahí cada quien podrá escoger. Pero ustedes tienen que hacer una recapitulación de lo que hemos hecho. Si se recuerdan, comenzamos con los videos de las canciones de Rosalía. Eso tiene mucho que ver y la relación le explicó mi amiga Wendy cuando les explicó la relación de estas canciones, de este álbum de Rosalía, con una obra del medioevo español. Entonces, por ahí podría ir una línea de trabajo de los ensayos. La otra sería, a cada uno de algunos les he dejado lecturas, a uno le dejé el discurso del método, otros han leído la filosofía del derecho de Hegel, otro estará leyendo la quinta disciplina, otro estará leyendo El hombre más rico que jamás existió. Entonces, en ese tenor se podrían dejar temas concretos para que hiciéramos este examen que nos falta, porque el primer parcial tenemos que hacerlo, y creo que lo más conveniente sea que me manden unas letras propias, sin copiar a nadie, ¿verdad? Unas reflexiones cada quien sobre un tema concreto. Es hasta ahora lo que les puedo decir que sería la prueba que tenemos pendiente en este momento. Bien, ese es el primer punto para que estén advertidos de cómo puede ser. En una segunda alocución les daré ya las indicaciones concretas, porque espero instrucciones de parte de la universidad a ver qué decisiones se toman para los parciales que no han sido realizados todavía. Bien, cerremos esta parte aquí. Bien. Si nosotros reflexionamos, ¿qué es lo que debemos hacer en filosofía? Sobre todo en filosofía del derecho. A partir del texto principal que hemos estado trabajando, que es la filosofía del derecho de Hegel. Y como lo iniciamos y tuvimos que suspenderlo en la lectura, hicimos primero una pequeño buceo, vimos unos párrafos, pero quisiera yo que nos enfocáramos en 3 puntos básicos de la lectura del texto que tenemos, que lo tenemos todos en WhatsApp. El punto es este. Hay en todos los libros que tenemos un prólogo escrito por Carlos Marx. Ese prólogo quisiera que lo leyeran y estuviesen preparados
para responder en forma personal y muy reflexiva respecto a lo que dice Carlos Marx ahí, sobre todo en lo referente a la palabra crítica. La crítica que Carlos Marx plantea sobre la filosofía de Hegel es una crítica totalmente polarizada. El punto es que Hegel plantea la realidad y la filosofía del derecho en un aspecto, como yo se los he dicho en clase, a partir de la filosofía política y de la teoría del Estado y del derecho natural. Esto quiere decir que Hegel estaba muy claro en qué era esta nueva filosofía del derecho que, ya lo hemos dicho, él creó, él inventó prácticamente la disciplina, aunque el término filosofía del derecho ya lo haya acuñado otro alemán, que fue Hugo. Pero concentrémonos. Atentamente tenemos que ver que nuestro texto básico es la filosofía del derecho de Hegel, que ya lo tenemos, y que una lectura atenta, cuidadosa y concentrada de lo que es la crítica que Carlos Marx hace a la filosofía del derecho de Hegel sería el primer punto de reflexión para que podamos hacer un trabajo de ensayo muy pequeño y sobre todo en la idea de que estamos enlineados para cubrir la primera prueba parcial que es en la que estamos faltando. Esa es la primera parte. La segunda, hay una frase de Hegel en la que dice que la filosofía, en el caso de la filosofía del derecho, es, y él hace una figura eh, literaria prácticamente, y compara a la filosofía con el ave nocturna que Minerva, la diosa de la razón y la sabiduría en la mitología griega, tenía, y decía que el vuelo de esta ave es en el ocaso, es al atardecer. Esa frase tiene mucha sabiduría y tiene mucho que ver con la palabra reflexión, reflexión, o sea, ver las cosas de nuevo. Esto quiere decir que la filosofía tiene un marcado campo de objeto y un marcado campo de proceso. O sea, la filosofía no es futurología, sino que es reflexión sobre lo pasado y sobre lo hecho en el derecho, pero esto es un esbozo muy limitado. Yo quiero que ustedes reflexionen sobre esa frase. Y la tercera, al iniciar a leer el texto de la filosofía del derecho de Hegel, nos comenzaremos a dar cuenta de que, como él lo dice en alguna parte, de lo que trata es de los avatares de la libertad humana, de la libertad social, y que cuando pone el extremo, que es el Estado, como entidad ética perfecta, no hay ninguna instancia política antes del Estado moderno en la cual el hombre pueda desarrollar y autorrealizarse y tener la libertad que nunca había tenido. Claro, dentro de la legalidad, o sea, no es una libertad absoluta, no es un libertinaje, sino que es una libertad pautada, una libertad normada, una libertad reglada, una libertad dentro de la legalidad y de la legitimidad. A eso se refiere básicamente Hegel. Claro, lo que pasa es que para llegar a eso hay que manejar todas las categorías, todas las categorías. Y cuando hablo de categorías hablo de contrato, hablo de delito, hablo de familia, hablo de obligación, hablo de deber, en todos estos términos, en todas estas palabras, hay una carga social, literaria, de lenguaje, pero en los términos hegelianos, cada una de estas, la familia, por ejemplo, la sociedad civil,
tienen un peso específico en el sentido de que son los previos desarrollos hasta llegar al estado moderno, que es la máxima producción de eticidad humana, y dentro de esta eticidad sería la libertad humana como desarrollo pleno. Bien, esto es lo que vamos a desarrollar. Si las condiciones no cambian, es lo que vamos a ir haciendo en estas relaciones virtuales que tendremos. Pero mucho ojo y oído a lo que voy a decir. Ustedes saben, y ya lo vieron, Hegel no es fácil. Un filósofo alemán es sumamente difícil de leer. No es porque ellos no sean claros. Si es que el problema no está en la claridad, ellos son muy claros. Lo que ocurre es que claridad no quiere decir simpleza. Ojo y oído. El cotidiano relacionarse con los demás implica que los salvadoreños, sobre todo, ocupan un lenguaje bastante de bajo nivel y que no tiene contenidos y que no es muy claro en lo que quieren decir, en lo que quieren pedir y en lo que quieren responder. Cuando nos abocamos a un filósofo, y este filósofo, él sí está claro, pero lo que pasa es que para ser claro no es un simple, no es un sencillo. La claridad científica requiere mucho estudio, y la claridad científica quiere decir que cada uno de estos señores está claro en su pensar, y que si uno puede leerlos a ellos y entender lo claro que ellos están, pues maravilloso. Pero a nosotros nos cuesta, porque como nosotros no estamos claros como ellos, entonces nos es dificultoso, y cuando las expresiones de ellos las leemos, pues quedamos estupefactos y decimos, ¿y qué quiso decir? Pero repito, ellos están muy claros, ellos saben de lo que están hablando. Cuando ellos dicen una palabra como categoría, como familia, como contrato, saben a lo que se están refiriendo. Y los estudiantes de Derecho, y no estoy acusando a los estudiantes de la UMAS por nada del mundo, pero a veces hablan de contrato y no saben de qué están hablando. A veces hablan de lo parecido al contrato, que es la convención o el convenio, y no saben de qué están hablando. Y no pueden distinguir convención de contrato, y Hegel sí tenía claro eso. Entonces, cuando estoy hablando yo de que ellos sí están claros y ocupan las categorías jurídicas con toda la precisión y con toda la fuerza que estas categorías tienen, entonces quiere decir que ellos, al estar claros y se expresan bien claramente, nos están llevando a una iluminación. Pero si nosotros estamos a oscuras y no entendemos los contenidos de cada categoría de las cuales ellos nos están hablando, pues nosotros seguiremos oscuros y ellos estarán claros y diremos que los oscuros son ellos. Entonces estaremos cambiando las cosas desde su base. Esta pequeña reflexión es por una cuestión. A partir de las siguientes alocuciones, yo trataré de ser claro como los filósofos. Entonces no voy a ocupar ese lenguaje a veces muy dicharachero que ocupo en mis clases presenciales, y en las cuales trato de buscar por la sencillez, la claridad, y por esa misma sencillez llegar al nivel en el que ustedes están. El punto es este. Estas alocuciones virtuales, estas relaciones por medio de las plataformas, que son discursos que se están grabando, que esto que estoy haciendo está grabado, aquí no puedo emplear el mismo tipo de lenguaje que ocupo en mis clases presenciales. Estas, sobre todo en filosofía, sobre todo con ustedes, ténganlo muy, pero muy bien fijado, que voy a ocupar las categorías como las ocupa Hegel. Y ustedes tendrán que investigar, tendrán que hacer un trabajo aparte, porque si no me entienden tendrán que ir a un diccionario, ya sea de la lengua o filosófico, según el término que sea, que no entiendan, porque no voy a usar el mismo lenguaje que ocupo en mis clases presenciales. Que esto quede muy fijo. Voy a ser muy técnico. Estas son grabaciones, esto puede ser utilizado después, y entonces no voy a ser el profesor presencial que ustedes están acostumbrados a ver. Mientras
estemos en este sistema de comunicación virtual, voy a tratar de ser lo más técnico, lo más científico, lo más filosófico, y cuando digo eso es ocupando las categorías que me han enseñado los filósofos para llegar a esa claridad de la cual he hecho una reflexión previa para que no nos perdamos y estén diciendo que soy tan oscuro, tan abstruso como es el mismo Hegel. Pero ya lo estoy advirtiendo y a mí me gusta advertir, así nadie queda engañado. Soldado advertido, dicen, no puede ser muerto porque está advertido. Así que, concluyendo, las próximas reflexiones ya se refieren al mester de juglaría, al mester de clerecía, a las canciones de nuestra apreciada Rosalía, a las otras canciones que hemos trabajado y a todos los materiales visuales o documentales que hemos compartido. A partir de ahora y centrándonos en el texto de Hegel, van a ser unas exposiciones muy, pero muy técnicas. Y no voy a caer en estar clarificando cosas que ustedes deben de investigar. Esa es la modalidad de esta materia que estamos iniciando de forma virtual. Van a ser, repito, unas intervenciones mías muy técnicas. Esto se está grabando. Cuando uno está grabando no puede desempeñarse como lo hace en una relación cotidiana, peculiar, como esas conversaciones que tenemos en clase. Y entonces, repito, serán muy técnicas. Ocuparé los términos en su acepción filosófica, con su contenido filosófico jurídico, y no pidan claridad, no pidan explicación, sino que ustedes tendrán que investigar, porque si esto se prolonga, ya habíamos anunciado que el examen final será un extenso, bueno, no tan extenso, documento escrito por ustedes, propio de ustedes, no fusilado de nada, ¿verdad? No copy-paste, ya lo hemos dicho, pero será una especie de ensayo filosófico, lo más técnico posible, pero que sean sus palabras. Eso va a ser el examen final, de eso hemos hablado. Entonces, no sabemos qué cariz vaya a tomar esta emergencia que tenemos, así que el primer parcial tendrá esta misma situación. Parece por lo menos que el segundo laboratorio, no sé si el segundo parcial, pero desde antes ya lo habíamos dicho que el examen final sí será un ensayo con presentación si volvemos a las clases como las teníamos antes de la emergencia y volvemos a nuestras relaciones tipo simposium que habíamos tenido. Entonces quedan advertidos, saben de qué se trata, cómo viene la cuestión, y sigamos en contacto por las plataformas y sigamos en contacto por el WhatsApp con el respeto y las reglas que se han establecido y hemos mantenido hasta el momento. Entonces, me despido de ustedes, saben, los quiero mucho, y hasta la próxima, que estén muy bien y todos nos libremos del COVID-19 o coronavirus. Sean felices. Gracias. Vaya.